En esta presentación vamos a describir o vamos a explicar los músculos de la región de glútea. Mi nombre es Liliana Fernández Flores, soy de la carrera de fisioterapia de la Universidad del Valle. Como introducción vamos a tocar los puntos de los músculos de la región glútea, de la región anterior del muslo, la región posterior del muslo y la región medial del muslo. Vamos a empezar con la región glútea, que tiene dos capas, o está formada por dos capas, una superficial y una profunda. La superficial está constituida por el músculo glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. La capa profunda está constituido o va a estar formado por el piriforme o piramidal, el músculo obturador interno, el músculo, los gemelos externos y el cuadrado femoral. Vamos a empezar a describir el músculo, el glúteo mayor. Este músculo es un músculo grande, es el más grande de la región, es superficial, es un músculo ancho y un músculo potentemente extensor de la cadera. Tiene su origen o se va a originar en el ilio posterior a la línea glútea, a la línea glútea posterior, en la cara dorsal del sacro y el coxis. Se va a insertar o va a llegar hasta la tuberosidad glútea del fémur y el tracto iliotibial. Este músculo está inervado o va a estar inervado por el nervio glúteo inferior, L5, S1, S2. En cuanto a sus acciones, este músculo va a permitir que el muslo se extienda cuando está desde una flexión. Participa en la rotación lateral o externa, participa en la bipedestación desde una posición de sedestación o de sentado. Aquí podemos ver la cara dorsal, donde se va a originar este músculo y va a llegar hasta el tubérculo, hasta la tuberosidad glútea del fémur. Y vamos a continuar con el músculo glúteo medio. Este músculo tiene forma de abanico, se origina en la cara glútea anterior y posterior y llega a la cara lateral. Va a llegar o se va a insertar a la cara lateral del trocánter mayor del fémur. Como podemos ver, aquí está en la cara lateral del fémur y aquí es su inserción en la cara glútea del ilium, del hueso ilium. Este músculo va a estar inervado por el nervio glúteo superior, L5 y S1. Las acciones de este músculo van a ser es un aductor y un rotador medial. El glúteo menor se va a originar en la cara externa del ilium, entre la línea glútea anterior e inferior, y va a llegar o se va a insertar en la cara anterior del trocánter mayor del fémur. Aquí, como vemos, aquí está la cara anterior. Dice la cara anterior del fémur, del trocánter mayor. Aquí está. Aquí está la línea que podemos ver su origen, la línea glútea anterior y su inserción aquí.
la línea y su inserción en la tuberosidad mayor o en el trocánter mayor del fémur. Este músculo va a estar inervado por el nervio glúteo superior, L5, S1. ¿Qué acción va a hacer o va a tener este músculo? Pues abduce y rota medialmente el muslo. También va a estabilizar el muslo y también va a mantener la pelvis nivelada. Otro músculo de la región glútea, en la capa superficial, encontramos al tensor de la fascia lata. Este músculo tiene su origen en la espina ilíaca anterosuperior. Aquí podemos ver la espina ilíaca anterosuperior y se va a dirigir o se va a insertar aquí en su origen es en la espina ilíaca anterosuperior y en la parte de la cresta ilíaca. Aquí está la espina ilíaca y la parte de la cresta ilíaca. Y se va a dirigir hasta el tracto iliotibial. Aquí. Es un músculo largo. Aquí como podemos ver. Se va a insertar en el tracto iliotibial. Este músculo va a estar inervado por el nervio glúteo superior, L5 y S1. La acción de este músculo es aduce y rota medialmente el muslo. También va a estabilizar al muslo y va a mantener a la pelvis nivelada. Músculos de la región glútea de la capa profunda. Encontramos al músculo piriforme o piramidal. Es un músculo pequeño, tiene forma de pera. Se localiza sobre la pared posterior de la pelvis menor y mayor. Tiene un origen en la cara anterior del surco y ligamento sacrotuberoso, como vemos aquí. Aquí, esta es su origen. Esta es la cara anterior del sacro y se va a dirigir o se va a insertar en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Aquí podemos ver también más clara su origen y su inserción. Este músculo está inervado por el ramo anterior del piriforme, S1, S2. Las acciones que va a tener este músculo es extender va a rotar lateralmente el muslo cuando esté extendido. Aduce el músculo flexionado y estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. El músculo o los músculos gemelos, el superior e inferior, son músculos que se encuentran en la región la capa profunda. Los voy a describir juntos porque son músculos pequeños y su origen, vamos a empezar con el origen del músculo gemino superior o gemelo superior, que se encuentra en la espina isquiática.
podemos ver aquí, la espina isquiática posterior y al gémino inferior en la tuberosidad isquiática. También estos se van a insertar en la superficie medial del trocánter mayor. Este músculo o estos músculos van a estar inervados. El superior, el músculo gémino superior va a estar inervado por el nervio obturador interno, L5, S1, y el nervio gémino inferior va a estar inervado por el nervio cuadrado femoral, L5 y S1. También en este grupo muscular vamos a encontrar al músculo obturador interno. Este tiene su origen en la cara pélvica de la membrana obturatriz del hueso y los huesos que los rodean. Como podemos ver, en la cara pélvica y la membrana obturatriz, en toda esta región. Aquí también lo podemos ver mejor. Este músculo se va a insertar en la cara medial del trocánter mayor. Lo podemos ver aquí. Aquí está su inserción o su llegada, su culminación de este músculo. Este músculo va a estar inervado por el nervio obturador inferior, L5, S1. La acción de este que va a realizar es rotar lateralmente al músculo extendido, abduce el muslo flexionado y estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Y el músculo cuadrado femoral, este es un músculo cuadrangular, plano y corto. Como su nombre lo dice, cuadrado, tiene forma cuadrangular. Va a tener su origen en el borde lateral de la tuberosidad isquiática. Aquí se inserta en el tubérculo cuadrado de la cresta intertrocanteria del fémur. Está inervado por el nervio de su mismo nombre, el cuadrado femoral. Y cuadrado femoral L5S1. Continuando con la disertación, vamos a hablar o vamos a explicar sobre la región o los músculos de la región anterior del muslo. Esta región va a estar compuesta o los músculos que lo van a conformar, esta región va a ser el músculo pectíneo, el psoas mayor, el psoas menor, el ilíaco, el sartorio y el cuádriceps femoral. Vamos a empezar con el músculo pectíneo. Es un músculo pequeño que se encuentra en la región anterior del muslo. Este músculo tiene sus inserciones, va a ir de la rama superior del pubis, como vemos aquí, la rama superior del pubis, y se va a insertar a la línea pectínea del fémur. Este músculo va a estar inervado por el nervio femoral y el nervio obturador. Su acción es abduce, flexiona y rota medialmente el muslo. El músculo psoas mayor
El psoas mayor es un músculo, es un principal flexor del muslo. El psoas mayor tiene sus inserciones al lado de las vértebras T12 y L5. Va a tener su origen. También va a estar entre los discos intervertebrales de las mismas y las apófisis transversas de todas las vértebras lumbares, de todas las 5 vértebras lumbares, y va a llegar hasta el trocánter menor del fémur. Como podemos ver aquí, están sus orígenes. Va a estar se va a insertar, su origen proximal va a ser desde la T12 entre los discos intervertebrales, las apófisis transversas de las vértebras lumbares de todas, y se va a insertar en el fémur. En el fémur, este músculo va a estar inervado en el trocánter menor del fémur, como ya había dicho. Va a estar inervado por el ramo anterior del nervio, los nervios lumbares, L1, L2 y L3. La acción que cumple este músculo es flexión del muslo y del muslo, y estabiliza la articulación de cadera. El músculo psoas menor, el muslo psoas menor va a tener sus inserciones proximal en las vértebras T12 y L1. Aquí podemos ver T12 y L1, y en los discos intervertebrales de ellas, también en las de ellas, y va a ir a la línea pectínea de la eminencia iliopectínea a través del arco iliopectíneo. Y como podemos ver, esta es la región donde se va a insertar el psoas menor. Este músculo va a estar inervado por el ramo anterior de los nervios lumbares también, L1 y L2. La acción de este músculo es flexionar el muslo y estabilizar la articulación de cadera. El músculo ilíaco, este músculo va a tener su inserción en la cresta ilíaca, como podemos ver aquí, en toda la cresta ilíaca, en la fosa ilíaca también. Aquí lo va a cubrir, aquí lo podemos observar mejor. Inicia aquí y cubre toda la fosa ilíaca y se dirige hacia abajo para insertarse en el trocánter menor del fémur. Este músculo va a estar inervado por el nervio femoral L2, L3, y su acción junto con el psoas mayor es flexionar el muslo y estabilizar la articulación de cadera. El músculo sartorio, este músculo, el músculo del sastre, también conocido, este músculo tiene sus inserciones en la espina ilíaca anterosuperior. Aquí vemos la espina ilíaca anterosuperior, tiene forma de cintilla, es un músculo alargado y se va insertar, o se va a dirigir medialmente hacia la tibia, en la región medial
con la tuberosidad medial de la tibia. Este músculo en la cara medial de la tibia se va a insertar. Este músculo va a estar inervado por el nervio femoral L2, L3, y la acción de este músculo va a ser flexionar, va a aducir y rotar lateralmente al muslo y va a flexionar la pierna. En cuanto a los músculos más superficiales, encontramos al músculo cuádriceps, que está formado por cuatro músculos que van a ser el músculo recto femoral. Es un músculo que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior. Como vemos aquí, su origen en la espina ilíaca anterosuperior, el ilion superiormente, y en la región superior del acetábulo. Y se va a unir o va a terminar en un tendón común con los demás vastos o los demás músculos que conforman el cuádriceps, que llega a la tuberosidad tibial de aquí, en un tendón común con los demás músculos. Este músculo va a estar inervado por el nervio femoral L2, L3, L4, y su acción junto con los vastos extienden la rodilla. También van a estabilizar a la articulación de cadera superiormente o proximalmente y van a participar en la flexión del muslo. El vasto lateral también forma parte del cuádriceps, u otro músculo que forma parte del cuádriceps. Tiene su inserción en el trocánter mayor, o su origen en el trocánter mayor, y se va a dirigir lateralmente a la línea áspera y por medio del tendón en común con el que tiene el cuádriceps va a llegar a la tuberosidad de la tibia. Este músculo está inervado por el nervio femoral también, L2, L3, L4, y va a cumplir la función junto con con los demás vastos de extensión de la pierna y articula la articulación de rodilla. El vasto medial, otro músculo que forma parte del cuádriceps. Este músculo cubre la cara del muslo, la cara medial o la cara anterior. El vasto medial y lateral también se insertan independientemente en la patela y forman una aponeurosis. Esta aponeurosis va a ser parte de la cápsula de la articulación patelar, y como ya dijimos, va a tener su inserción en la patela. Va a reforzar la articulación de la rodilla a cada lado, este músculo, como vemos aquí. Aquí está su inserción. Va a reforzar o va a ser parte de la articulación de rodilla. El vasto intermedio, este músculo
está ubicado profundamente con respecto al recto femoral, entre el vasto medial y el vasto lateral. Este músculo va a formar parte de la articulación de rodilla y es un músculo plano. Aquí podemos ver. También se va a insertar o va a tener su origen o su inserción final va a ser parte con los otros músculos del cuádriceps. Continuando con la explicación, en la región medial del muslo, la región posterior del muslo está compuesta por el músculo o los músculos semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral. Los músculos posterior de la región posterior del muslo se encuentran con los músculos de la región posterior del muslo. Tenemos al músculo semimembranoso. Este es un músculo ancho, posee un tendón que divide distalmente en 3 partes. Va a tener su origen en la tuberosidad isquiática, superiormente al semitendinoso, y se va a dirigir inferiormente o distalmente en tres porciones, dividiéndose 3 porciones. La primera se va a insertar o va a ir o se va a dirigir hacia la cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Aquí podemos ver el cóndilo medial. La segunda parte la segunda porción se va a fusionar con la fascia poplítea. También aquí podemos ver ahí esa parte, y la tercera porción o parte va a reforzar en la parte intercondilia, en la cápsula de la articulación de rodilla. Como podemos ver, no hay una imagen clara, pero aquí está por delante, más o menos en la parte anterior. En la parte este músculo va a ser se va a insertar finalmente en la parte posterior del cóndilo de la tibia. Estas 3 porciones van a bajar y se van a ir intercalando en 3 porciones que por último van a tener una inserción final que va a llegar a ser en la parte posterior del cóndilo de la tibia. Este músculo va a estar inervado por el componente tibial del nervio ciático, L5, S1 y S2. Entre las acciones que va a realizar este músculo, va a extender al muslo, va a flexionar la pierna, va a rotar medialmente con la rodilla flexionada, y también va a extender al tronco, va a ayudar en la extensión del tronco. El músculo bíceps femoral, como su nombre lo dice, presenta doble vientre o 2 cabezas, al igual que el bíceps braquial. Este músculo
músculo va a tener su origen, o bueno, el origen de la cabeza larga va a ser o se va a originar en la tuberosidad isquiática. En la tuberosidad isquiática. No tengo un hueso aquí para explicarlo bien, pero más o menos por acá. La cabeza larga, la cabeza corta va a tener su origen en la línea áspera y en la línea supracondylia del lateral del fémur. Y este músculo va a estar inervado por el nervio lateral. Sus diferentes porciones también van a estar inervadas por diferentes nervios. La cabeza larga va a estar inervado por el componente tibial del ciático, L1, S1 y S2. Y la cabeza corta va a estar inervada por el componente peroneo común del nervio ciático, L5, S1 y S2. Su acción de este músculo va a ser flexionar la pierna, rotar lateralmente la rodilla cuando está flexionada y extiende el muslo. Este músculo con el músculo semitendinoso semimembranoso van a formar lo que es el tendón de la pata del ganso. Vamos a continuar. Los músculos mediales del muslo está compuesto por los músculos, el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, el grácil y el obturador externo. El músculo, el obturador largo es un músculo que que tiene su origen en el cuerpo del pubis, inferior al tercio medial de la línea áspera. Se va a originar en el cuerpo del pubis, como ya había dicho, y se va a dirigir se va a insertar hacia el tercio medio de la línea medial de la línea áspera del fémur. Este músculo está inervado por el ramo del nervio obturador de su división anterior, L2, L3 y L4. La principal acción de este músculo es que aduce el muslo. Aquí tenemos el músculo aductor corto. El aductor corto es un músculo también de la región medial. Este músculo tiene su origen en el cuerpo y la rama inferior del pubis, como podemos ver aquí, en la rama y en el cuerpo del pubis, y se va a dirigir hacia la línea pectínea y parte proximal de la línea áspera del fémur. Aquí está, podemos ver la línea pectínea y áspera del fémur. Este músculo va a estar inervado por el ramo del nervio obturador, su división anterior también, L2, L3 y L4. Su acción también va a ser aducir el muslo y en cierta medida va a flexionar, va a ayudar en la flexión. El aductor mayor es un músculo de mayor tamaño, es un músculo triangular, tiene una porción aductora y una porción isquiática. La porción aductora
va a originarse o tiene un origen en la rama inferior del pubis. Aquí, como podemos ver aquí, en la rama inferior del pubis. Y en la rama del isquio. Aquí podemos ver también. Se origina en la porción isquiática. Va a originarse en la tuberosidad isquiática. Por acá no hay una. Aquí por acá, en la tuberosidad isquiática, por acá atrásito, y se va a dirigir su porción aductora, se va a insertar en la tuberosidad glútea, en la línea áspera y en la línea supracondilia medial. Como podemos ver, o aquí está. Esa es su porción aductora. Su porción isquiática se va a insertar en la tuberosidad del aductor. Este músculo va a estar inervado por la porción aductora, va a estar inervado por el nervio aductor L2, L3, L4 en el ramo de su división posterior. En su porción isquiática va a estar inervado por el componente tibial del ciático L4. La acción de este músculo pues va a ser la de aducir al muslo. En su porción aductora también va a flexionar al muslo y su porción isquiática lo va extiende, ayuda en la extensión. El músculo grácil igual es un músculo que forma parte de la región medial del muslo. Es un músculo largo de forma de cinta que ocupa la localización más medial del muslo. Aquí podemos ver. Tiene su origen en el cuerpo y la rama inferior del pubis. Aquí. Y se va a dirigir distalmente. Se va a insertar en la parte superior de la cara medial de la tibia. Este músculo va a estar inervado por el nervio obturador L2, L3 y su acción es principalmente aducir al muslo. Y por último tenemos al músculo obturador externo, que es un músculo pequeño que tiene forma de abanico, está localizado profundamente, súpero y medialmente del muslo, tiene su origen en el foramen obturador y la membrana obturatriz. Aquí podemos ver, se nota un poco más claro. Se va a insertar o va a llegar hasta la fosa trocanteria del fémur. La fosa aquí. Podemos ver aquí están los puntitos donde indica. Este músculo va a estar inervado por el nervio obturador L3, L4 y entre las acciones que realiza este músculo es rotar lateralmente al muslo, estabiliza la articulación de cadera o estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Con esto culminaríamos con la explicación de los músculos. Gracias por su atención.